Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como El Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y hoy lo que haremos es cada uno de nosotros les va a contar una historia de una científica. Y ahí vamos a aprender un poquito, cada uno. Sí, otro episodio de Mujeres en Ciencia. Habían muchas. Pero me gustó esto, aprendí harto. Sí, lo bueno de esto es que vamos a ir aprendiendo sobre mujeres, que muchas veces los nombres a lo mejor nos pueden sonar, pero vamos a aprender un poco más de sus vidas y cómo lograron llegar a donde llegaron y qué fueron las cosas que les pasaron en el camino. Sí, yo de las que voy a hablar me siento, no sé, una relación especial con mi científica de este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué una relación especial? Porque es ilustradora científica, por eso. Ah, tienes toda la razón. Qué pava, no lo había pensado. Sí, por eso me motivó. Bueno, ¿quién va a partir? ¿Quién va a partir? Ah, yo creo que va a partir José, que está muy emocionado con su ilustrador. A ver, José, cuéntanos. Muy emocionado, sí. Bueno, esta científica, o sea, si vamos al detalle, es una naturalista e ilustradora científica. Se llamaba María Sibila Merian, Ujú. que era de Alemania, pero también en algún momento de su vida vivió en Ámsterdam. Así que por ahí se estuvo moviendo. Ujú. Y una cosa que me parece curiosa de María Sibila es que María Sibila Merian, que su apellido es Merian, una cosa que me pareció curioso de ella es que su relación con la ciencia no era directamente con la ciencia per se, como uno se lo imaginaría, no sé, como yendo a una academia, interesándose por la ciencia, sino que en parte era su curiosidad, pero también fue a través del arte, y eso lo encontré bacán. Claro, es un camino no tan atípico en realidad. Conocemos a hartas personas que se acercan a la ciencia a través del arte, pero quizás es más común cuando le preguntan a los científicos y científicas cómo llegaron a la ciencia, algo así como, cuando era niña, no sé, mi papá me llevaba al Museo de Ciencia o algo de ese estilo. Ah, claro, sí, o tenía un telescopio y veía las estrellas, o veía los planetas. Bueno, en este caso también tiene que ver con sus papás, en este caso con su padrastro, porque su padre biológico murió cuando ella era muy pequeña, y Ujú. después su madre se casó con un artista que era pintor de naturaleza muerta. Ujú. Y él le enseñó a ella las técnicas de pintura y de dibujo. Y una cosa que me llamó la atención, o sea, dentro del mundo del arte, era que a las mujeres se les prohibía usar el óleo. Así que tenían que usar otras técnicas como gouache o acuarela, que son pinturas diluidas en agua. ¿Y Pero por qué? bien, no sé ¿Por realmente. qué? O sea, había un gremio de artistas y ellos decidían las reglas. Y había una prohibición de que usaran óleo. No sé, lo encontré muy raro. El punto es siempre prohibir algo, da Sí. igual lo que sea. Claro, siempre prohibir algo. Y su padrastro le estaba enseñando a pintar y a dibujar. Y ya cuando tenía 13 años, estaba combinando dos cosas que le gustaban mucho. Una era salir al aire libre, a los jardines. Aquí habla de que le gustaba salir en Frankfurt a buscar insectos y a dibujarlos. Y una cosa que le llamaba mucho la atención era poder dibujar las metamorfosis de algunos gusanos. Gusanos de Ujú. seda que se transformaban en mariposas o también las transformaciones en polillas. Y también parte de esa motivación tenía que ver con que tenía acceso a libros en casa de naturalistas. Así que había visto algunos de estos procesos y le interesaba mucho poder verlo en la vida real. Claro, yo creo que en muchos casos, cuando sigamos viendo más episodios de este tipo, de más mujeres, yo creo que el tema libros en casa se va a ir repitiendo. Sí, pueden influir mucho en lo que uno quiere hacer después, en las cosas que a uno le interesan al Ujú. final. Y bueno, dentro de las cosas que dice, porque hay algunas frases de ella. Por ejemplo, esta dice: pasé mi tiempo investigando insectos cuando era niña. Al inicio comencé con gusanos de seda en mi hogar en Frankfurt. Y dice: me di cuenta que otras orugas, a diferencia del gusano de seda, crean hermosas mariposas y polillas. Y eso me llevó a coleccionar todas las orugas que pudiera para encontrar cómo cambiaban. O sea, para ver cómo cambiaban. Eso me llama la atención. O sea, se puso a buscar bichos para poder ver su cambio en el tiempo. Claro, estaba como clasificándolos en realidad, diciendo a este gusano le pasa esto y este algo parecido y este es un poco diferente. Sí, claro. Y
ella se casa y tiene 2 hijas, que de hecho le ayudan en parte de su historia, como a su trabajo. Ella comienza a pintar ya de forma más profesional, o sea, vendiendo sus pinturas, y también comienza a darle clases de dibujo a hijas solteras de la élite. Ujú. ¿Y qué tenía esto de beneficioso para ella? Que esto le daba acceso a jardines muy finos. Así que ahí tenía como el lugar para pintar cosas de la naturaleza o de insectos que se encontrara ahí. Así que tenía como acceso a la materia prima de lo que ella quería dibujar. Claro, lugares privilegiados. Fue su forma de encontrar esos lugares que quería poder estudiar. Y ahí cuando tenía 28 años publicó su primer libro, que se llamaba El Nuevo Libro de las Flores. Este es un libro ilustrado de flores. Pero cuando comienza su carrera así bacán, que esta parte ya no encontré muy chora, es cuando tenía 32 años, que publica un libro que se llama La maravillosa transformación de las orugas y su extraña alimentación floral. Y lo que hacía ella en esta obra, que era revolucionario para ese tiempo, era mostrar la evolución desde larva hasta mariposa, pero poniendo énfasis en el tipo de alimentación que tenían y en el tipo de plantas en las cuales vivían los insectos, o sea, donde vivían estas orugas. Mostraba qué tipo de plantas comía, qué tipo de plantas no, y hacía experimentos también. O sea, como sacaba una oruga y le trataba de dar otra planta y veía que no comían. Qué interesante. Además de hacer este proceso de ilustrar, investigaba cuáles eran los hábitos alimenticios de las orugas. Y eso nadie lo hacía. O sea, era la primera vez que alguien hacía esta relación entre los insectos y su hábitat. Ujú. Porque hasta antes de ella, habían libros que mostraban la metamorfosis, pero nunca mostraban esta relación con el ambiente. Era como, ya, este bicho crece, hace una crisálida y después sale una mariposa. Pero fue ella la primera, por ejemplo, en decir eso, cómo interactuaban con su ambiente, con otros bichos. Y también cuánto tiempo tardaban estas etapas de metamorfosis. O sea, era muy observadora. Ujú. Que eso también tiene que ver con su arista de artista, con su faceta de artista, lo de la observación. Sí, pero también en el fondo estaba haciendo bien su ciencia. Sí, está haciendo buena ciencia. Claro, analizar todos los factores que estaban influyendo en ese proceso. Sí, estaba haciendo todo eso. Así que era un trabajo súper completo. O sea, no solamente te mostraba un dibujo de estos insectos, sino que te explicaba todo el proceso que había detrás. Eso, no sé, a mí me dejó sorprendido. En la época, otra cosa que no se sabía era el ciclo completo, realmente. Porque habían otras personas que hacían estos dibujos, pero asumían que los bichos, estos insectos, se creaban espontáneamente del agua o del barro. Las mariposas y las polillas. Sí, sí, así de forma espontánea aparecían en el agua. Como los gremlins. Que los Ah, gremlins espontáneamente... Bueno, es que ustedes no lo saben, pero ayer era Halloween. Y por lo menos Ah, en mi casa vimos los gremlins. Por eso se me vino a la mente. los gremlins, ¿verdad? Con agua. Se multiplicaban con agua, ¿no? Que yo no me acuerdo ya. Sí, le caía agua a Gizmo o a cualquiera y como que salían unas pelotas peludas que eran más gremlins. Ah, ya. Uy, de verdad, no puedo acordar de esa película. Pero bueno, Merian, María Merian, de lo que se dio cuenta, o lo que dibujó también, eran los huevos. Y mostraba dónde ponían los huevos. Y que las orugas conscientemente ponían los huevos en las plantas que iban a servir de alimento después, para las larvas. Ah, claro, porque si no comían otro tipo de plantas y el gusano ponía los huevos en una planta que no era, se iban a morir. Sí. Bueno, y este trabajo la hizo conocida entre los círculos de artistas y también de naturalistas. Ujú. O sea, ya había mucha gente que la conocía y que también le pedían que ilustrara cosas, o sea, que hiciera ilustraciones de insectos, o sea, le llevaban especímenes. Ujú. Y ella, una de las cosas que decía, que me llamaba la atención, era que no le interesaba hacer eso. O sea, su interés no era simplemente ilustrar los insectos, sino que era ver todo el proceso de evolución. Eso era lo que ella quería hacer. Porque ilustrar un insecto en el fondo es un análisis estático y a ella le gustaba como el análisis temporal. Claro, quería ver toda la interacción con su entorno. Y una de las cosas, por ejemplo, que la influía mucho, era que ahora que estaba dentro de este círculo de gente más de una elite, como ya era más o menos parte de esta elite, era conocer que varias de estas personas tenían a veces especímenes de otros lugares del mundo, en este caso de la Guyana holandesa o Surinam, acá en Sudamérica. Así que ella tenía mucho interés en poder
viajar a Surinam desde allá. Así que pidió un permiso y se lo concedieron. Así que ella es la primera mujer que de forma independiente tuvo una expedición científica. Recordemos en qué año está pasando esto. Esto fue en el 1699. Y aquí ya tenía 52 años. Y fue con su hija menor, hacia Surinam. No, pero imagínate, casi 1700 y dos mujeres viajando a un lugar súper lejano en una expedición científica más encima. Sí, Impresionante. sí, eso es impresionante. Bueno, y en principio la expedición era por 5 años, pero se enfermó, así que eventualmente tuvo que volver. Pero había unas cosas que me llamaron mucho la atención de su viaje, porque, bueno, no lo había dicho antes, pero María Merian tenía una visión política súper definida, que aquí se nota en este caso, que criticaba el trato que había hacia los esclavos y hacia los indígenas en Surinam por parte de los colonos holandeses. Y también criticaba el poco interés que tenían los colonos en la investigación científica. Porque aquí lo que le pasó era que ella tuvo más contacto con la gente local y ellos le ayudaban a investigar nuevas plantas o nuevos insectos, pero los colonos holandeses estaban ni ahí. O sea, no hacían nada. Y esta cosa a mí me chocó mucho. Porque, bueno, eventualmente hace un libro sobre estos insectos de Surinam y las plantas. Y dentro de esas describe una que se llama Caesalpinia pulcherrima y cuenta que algunos esclavos usaban las semillas de esta flor para molerla e inducir abortos, porque no quería que sus hijos se volvieran esclavos. Wow. Sí, eso lo encontré fuertísimo. Es que es comprensible, porque uno querría que los hijos de uno sufran, pero terrible igual. Y me imagino que deben haber habido varios riesgos asociados al uso de eso. Sí, tiene otros efectos secundarios el uso de esas semillas. Bueno, finalmente con ese viaje publica otro libro muy famoso que se llama Metamorfosis de los insectos de Surinam. Y esta fue su obra más influyente. Una cosa que me pareció curiosa era que en principio no iba a ser un libro, ¿ya? O sea, iba a ser parte de la investigación y tenía algunos de estos dibujos. Y cuando llegó después a Ámsterdam, comenzó a vender dibujos de estas cosas que había descubierto, o algunos especímenes. Pero ahí la gente le decía, oye, deberías hacer un libro de esto, porque no hay nada parecido. No hay nada que nos dé acceso a ver este tipo de bichos que no hemos visto nunca en la vida. Así que ella comenzó a trabajar en un libro, contrató a otras mujeres para que la ayudaran. Su hija mayor también la ayudó a hacer este libro. Y lo que hacía era como una especie de crowdfunding. Así como el primer Kickstarter. No sé si será el primero, pero lo encontré curioso. Porque le ofrecía a las personas que le pagaran para hacer el libro, y las personas que le pagaran, ella se comprometía a darles una copia pintada por ella misma. O pinturas originales de estos insectos. Pero era un compromiso a futuro por la inversión de dinero para hacer el libro. Igualito que el Kickstarter. Igual. Sí. Igualito. Y bueno, y este libro es tan influyente que hay otros naturalistas famosos que lo usaron para después hacer clasificación de especies a partir de estos dibujos. Y habíamos mencionado uno de esos en el episodio del chocolate, que era Carl Linnaeus, que le había dado el nombre a la Theobroma cacao. Theobromina, sí. Sí, al árbol. Claro, él hace mucho uso de los dibujos que hace María Merian. Y dentro de las curiosidades que habían, en uno de los dibujos hace unos dibujos de arañas que estaban cerca de un nido de unos pájaros. Y dentro del texto ella cuenta la historia que le contaron los indígenas locales, sobre estas arañas. Y ellos le decían a ella que cazaban pájaros, que cazaban colibríes en los nidos. Y ella lo escribió, o sea, ella confiaba mucho en sus fuentes, y además que veía que estas arañas estaban en estos nidos. Y ella fue muy criticada por eso, o sea, le dijeron que era muy crédula, cosas por el estilo. Pero finalmente se comprobó que esas arañas sí hacían eso, con expediciones posteriores, de que efectivamente habían arañas que comían pájaros. Que después me di cuenta que ahí leyendo entre estas personas, entre estos naturalistas que escribían libros, eran muy buenos para criticarse, al parecer. O sea, que eran muy buenos para comenzar a leer el trabajo del otro y decir, no, este tipo está diciendo tal cosa. Parece que últimamente está de moda igual. Criticar Claro, el parecen trabajo que eran... de otros. Sí, sí. Tal vez eran tuiteros.
Sí, estarían muy contentos en Twitter, los naturalistas de esa época, tal vez. El Twitter del 1700. Claro. Bueno, y eso más o menos en resumen. No, pero impresionante. Y parece que en aquella época el ámbito de las plantas, parece que habría un espacio a las mujeres. Bueno, ahí hubieron otras mujeres que fueron ilustradoras después. Creo que hay unas que fueron a África. Bueno, en todo caso, estas mujeres eran súper pioneras, porque como viajar al otro lado del mundo, lograr levantar los recursos necesarios para sacar adelante su trabajo, o sea, no lo digo porque no crea que las mujeres son capaces, por supuesto que sí, por supuesto que lo somos, pero en aquella época era todo muchísimo más difícil, porque tenías que luchar en contra de todos los estereotipos de la época, que eran Claro. muchísimo más fuertes que los de ahora. Si ahora encontramos que hay barreras, las barreras del 1700 nos podemos hacer una idea de cómo eran. Sí, eso es cierto. También una cosa que se repite mucho en estas historias más antiguas es el factor suerte. O sea, en muchos casos hubo mucha suerte para que finalmente pudieran poder ocupar un espacio en la creación de conocimiento. ¿Pero de verdad crees que era suerte? Es que no estoy tan No, segura de o sea, que... sí, pero no me refiero a suerte en el sentido de su capacidad, sino que en el sentido de que tenían que ser parte de la élite, en ese sentido. Ah, bueno, sí, eso por supuesto que habría muchísimas más puertas. O sea, mujeres que primero tenían el tiempo de recorrer estos caminos que se demoraban mucho tiempo en poder producir algo, si es que lo lograban, producir algo económico. Por supuesto, Claro. mujeres que no pertenecían a la élite no tenían esa capacidad, tenían que trabajar y ganar su plata en cualquier cosa. Si lo pensamos hoy en día, sigue siendo así, en otra medida, pero Sí. por supuesto el privilegio de la educación superior, por ejemplo, eso te abre unas puertas que si no puedes permitirte ir a la universidad, ya sea porque necesitas trabajar, porque no tienes los medios, o sea, esas puertas no se van a abrir, independientemente de tu inteligencia. Sí. Ya, y con esto terminamos esta primera historia con María Merian. Y ahora nos vamos a una pausa para que después la Elise nos cuente de su científica. Así que ya volvemos. ¿Sabías que la primera mujer en dar la vuelta al mundo navegando lo hizo disfrazada de hombre? Ella era una botanista francesa y su nombre era Jeanne Barré. Durante 2 años se hizo pasar por hombre fajándose el pecho y usando el nombre masculino Jean. Y ya estamos de vuelta. Jugo de ciencia, mujeres científicas. ¿De qué nos vas a hablar, Elise? Yo voy a hablar de una mujer muchísimo más reciente y que a lo mejor algunos de ustedes, si están interesados en la astronomía, la deben conocer. Su nombre es Susan Jocelyn Bell y ella es una astrofísica. Quizá no siento como la cercanía que José quizá sentía con su mujer científica, pero sí es verdad que se dedica a la astrofísica y también se dedica a una rama que es la que yo hacía o cercana, la radioastronomía. Así que... Bueno, hay harta similitud, ¿o no? hay harta similitud. También usaba antenas. Usaba antenas, sí. Igual usaba antenas distintas, las antenas de la época. Bueno, en todo caso, si bien su nombre es Susan Jocelyn, todo el mundo la conoce como Jocelyn Bell. Así que ese es el nombre que ustedes la pueden encontrar. Y de hecho los invito, aprovecho de invitarlos, hay muchas charlas de ella en internet, en YouTube. Ha dado charlas TED, ha dado charlas acá en Chile también. Así que pueden buscarla y pueden escucharla a ella en primera persona hablar de sus experiencias, pero vamos a contarles Sí. acá un poquito de su camino. Ella nació en Belfast el 15 de julio de 1943. Eso es Irlanda del Norte. Jocelyn muchas veces ha hablado de cómo fue su infancia. Hay varias cosas que la marcaron desde niña. Y una de las historias que tiende a contar es la historia de cuando llegó a la escuela secundaria cuando tenía 11 años. Jocelyn
había tenido una infancia bastante ilustrada dentro de todo. Un poco parecido a lo que mencionaba José, ella tenía acceso a muchos libros en su casa. Su padre era arquitecto y de hecho había diseñado un observatorio. Wow. El observatorio de Armagh. Seguro que no se pronuncia así, perdón. Está al suroeste de Belfast. Y entonces ella sentía cierta cercanía con la astronomía. Era una rama que le llamaba la atención. Pero lo que le chocó cuando llegó a esa escuela secundaria es que en el horario en el que tenían que ir a clases de ciencia, a las niñas las separaban de los niños. ¿Qué? ¿En serio? Las llevaban a clase de algo que ella en sus charlas llama ciencia doméstica o algo así. Pero en realidad eran tareas del hogar. Y aparentemente ella llegó a casa como muy choqueada por esto y se lo contó a sus padres, porque ella no entendía por qué los separaban y por qué ella tenía que ir a clases de costura y de cosas de ese estilo cuando ella quería ir a clases de ciencia. Ella tuvo la suerte de que sus padres reclamaron. Y no solo sus padres, sino que padres de otras chicas compañeras de ella también reclamaron. Y finalmente ese año hubieron 3 niñas que asistieron a clases de ciencia. Así que... Pero entonces no fue como una política establecida de, cambiemos esto para que las niñas asistan, sino que solamente fueron los papás que reclamaron. No, para nada. Y escuchando charlas que ha dado Jocelyn Bell, da la sensación que ella tampoco siente que se hubiese generado un cambio en la escuela. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención de esta historia no es tanto que los hayan separado. Todavía en aquella época, en los años 40, 50, todavía estas cosas sucedían. Pero lo que me llama la atención es la suerte que ella tuvo de tener unos padres como los que tenía. Porque podría haber tenido unos padres que no levantaran la voz. Claro. Y que lo hubiesen mantenido en la clase de tareas domésticas y no hubiese probablemente llegado a donde llegó porque no hubiese tenido acceso a ese conocimiento. Así que es súper importante que los padres apoyen siempre. Sí. Eso facilita muchísimo las cosas. Son los padres los que tienen que levantar la voz. Bueno, ella cuenta que no le fue muy bien al principio cuando tomó este curso de ciencias, así que parece que se dedicó mucho y terminó ese año como en la primera del curso. Y eso, por supuesto, la llenó de orgullo. Y así fue como ella empezó este camino por la ciencia. Después del colegio entró a la universidad en Glasgow y estudió una licenciatura de algo que parece que era como física, pero en aquel entonces parece que no se llamaba así. Tenía como un nombre así como filosofía natural o algo de ese estilo, pero en el fondo era física. Ya. Bueno, ella se gradúa de su licenciatura con honores en el año 1965 y ella decide seguir un doctorado en astrofísica, que era el área que le llamaba la atención desde la niñez. Y es aceptada en Cambridge. Y ahí es donde empieza el camino un poco tortuoso. O sea, bueno, ya igual había sido difícil de antes, pero quizá donde ella tenía un poco más de conciencia, en el sentido de que ella creía que se habían equivocado y que la habían aceptado por error Sí, en Cambridge. Esa historia. Uh-huh. Y que ella pensaba que, palabras de ella, que la habían aceptado por accidente y decía ella que se iba a esforzar harto para que cuando la echaran, dice, cuando me echaran no me sentiría tan culpable y sabría que habría dado lo mejor de mí. Wow. Así que esa era su... Poco sabía ella de cómo iba a ser su camino y cómo su camino iba a marcar tanto las cosas. Sí, eso es verdad. Pero bueno, ahí podemos hacer un nexo entre lo que le pasa a muchos científicos, especialmente a mujeres, cuando no tienen como este apoyo, más desde cuando comienzan a desarrollar su curiosidad e interesarse por la ciencia. O sea, cuando tienen como un entorno amigable así de estudia ciencia, que todos podemos estudiar ciencia, suelen ocurrir este tipo de cosas. En este caso, el síndrome del impostor. Que claro, se basa en todas las inseguridades, ¿no? Y las inseguridades no se basan en la falta de capacidades, sino en comportamientos aprendidos. Son cosas que en el fondo a ella le repetían probablemente desde niña en el colegio, que era mujer y todo eso, y al final todas esas cosas se van acumulando y llega un momento que empiezan como a salir. Y extrañamente,
O sea, me imagino que no es extraño, hay gente que se dedica a estudiar esto. Pero me llama la atención que siento que sale mucho a la luz como en la etapa del doctorado. Cuando la gente llega al doctorado es cuando empieza como a salir mucho a la superficie y a lo mejor es porque el doctorado es una etapa yo siento, de mucho conocimiento personal. Uno aprende mucho de uno mismo. Entonces... Sí. Una de las cosas que yo he visto, o sea, que algunas personas dicen que es uno de los factores que influyen entre muchos, Ujú. es también tener gente dentro de, puede ser tu núcleo familiar o tu núcleo de amigos que ya haya pasado por esa experiencia. Gente con quien tener que hablar de eso. Ujú. Entonces, cuando esa gente no existe, estás como solo averiguando todo. Cuando te comparas con tus pares, eso te trae una presión extra. Sí, y para qué estamos con cosas. El doctorado, he escuchado hartas veces a gente que dice, si no lo pasas mal en el doctorado es porque no estás haciendo un doctorado. Como que hay una etapa hay una etapa que es difícil, no porque Ah, bueno, sí. es como duro, hay como ciertas barreras que uno tiene que cruzar, muchas de ellas que dependen de uno mismo, no dependen de los otros, cuesta cruzarlas y yo creo que efectivamente es muy fácil sentir que las dificultades son porque uno es poco capaz, cuando en Sí, realidad porque uno no puede. claro, las dificultades son del proceso, que no tiene que ver con las capacidades que uno tiene. Así que sí, yo creo que lo que tú dices tiene mucho sentido. Tener gente que te diga, es normal, forma Claro, parte del pasa. proceso. Claro, Sí. se te va a pasar. Sigue adelante. Si alguien que está haciendo el doctorado nos está escuchando, nuestro mensaje es, pasa. Pueden seguir adelante. Sí, y hablar con el resto, eso también sirve mucho. Yo creo que a lo mejor se me pasaba un poco. Hablar, no tanto como yo hablaba, pero hablar. Yo creo que hablar es bueno. Bueno, ella entró entonces a Cambridge a hacer su doctorado con una persona llamada, un investigador llamado Anthony Hewish. Yo no sé nada mucho de este señor, pero así se llamaba. Sí, esto me parece curioso realmente, porque también me pasa eso. Es como, para la gente de la época, todo lo que concierne a Jocelyn Bell, en realidad todo lo que conocía el mundo, o la mayoría, era lo de Anthony Hewish, Ujú. y no tanto lo de Jocelyn. Pero ahora, afortunadamente, la historia se dio vuelta. Afortunadamente, creo yo. O sea, por lo menos para lo que veo yo, dentro de la generación más joven. Sí, yo creo que sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de cómo se da la vuelta a la historia. Bueno, ella cuando empieza su doctorado, su temática de doctorado son los cuásares, que habían sido descubiertas hacía poco. Ella iba a observar este tipo de objetos con un radiotelescopio, en ondas de radio, como decía José, antenas. Y los cuásares son objetos extremadamente lejanos que emiten mucha luz debido a que hay un disco de acreción alrededor de un agujero negro en el centro de esas galaxias. Son galaxias en el fondo muy lejanas que se ven como, Se ven como un puntito. claro, son galaxias en realidad, pero están tan lejos que son un puntito. En todo caso, todo esto no lo sabían en aquel entonces. No, todavía no. Estaban justo en la época de ir entendiendo qué era lo que pasaba. Sí. Por eso era un tema interesante para un doctorado, por supuesto. Y en esa etapa, su primera etapa del doctorado, lo que necesitan es poner a punto en el fondo el radiotelescopio que van a utilizar para observar estos objetos. Cuando uno lee sobre Jocelyn Bell, se habla de que ella construyó un radiotelescopio, pero se pueden imaginar que ella sola no se iba a poner a construir el radiotelescopio que usaban, que era una cosa como gigantesca. Es que creo que, claro, pasa una confusión que, por ejemplo, suelen decir construyó un radiotelescopio y muestran a Jocelyn con una foto, con un radiotelescopio atrás, Ujú. que no es el que usó. La foto típica sale ella con una Sí. antena gigantesca atrás. No, Sí, ella utilizó que un no es una radiotelescopio. antena, que a eso me refiero. Po. No es como uno se imagina un radiotelescopio, en realidad lo que hizo Jocelyn. No, eran como un conjunto de detectores, que son como muchos detectores que funcionan juntos. Y entonces visualmente no parece una antena. Es como que fueran, no sé, como antenas de televisión una al lado de la otra, pero las antenas antiguas, esas que son como de palito, no las que son Sí, como ¿sabes redondas. qué? A mí me recordaba cuando los veía, me imaginaba como varios colgadores de ropa para secar la ropa, que se ponen en el patio. Como que eso Sí. parece. Sí, es verdad, se parece un poco a eso. Igual era súper grande, tenía más de 60 detectores, era una cosa Sí. grande. Por eso digo que, claro, ella con Hewish y otra gente probablemente construyeron eso. Ella decía que los construía con otra persona más. Eran dos Mm. quienes lo construían.
pero que decía que ahí aprendió mucho a usar las herramientas, porque era mucho trabajo manual. Sí, me imagino poner eso a punto. Estuvo 2 años en eso. 2 años dedicada al radiotelescopio. Y el radiotelescopio lo empezaron a hacer funcionar en 1967. Ay, yo estaba diciendo 60, nada que ver, perdón. 2000 detectores. ¡Wow! En un espacio de 2 hectáreas. Sí, yo estaba... Estos detectores recibían señales del espacio, por supuesto. Y yo creo que algo que sucede mucho cuando uno utiliza un instrumento nuevo es que hay que ponerlo a punto. Entonces, al principio, siempre se ven cosas raras. Creo que eso es igual importante decirlo. Porque al principio cuesta un poco detectar, como calibrar bien el instrumento para saber qué cosas son ruido y qué cosas son señales reales. ¿Y por qué digo esto? Porque fue en agosto de 1967, el mismo año que empezaron a utilizar el radiotelescopio, que ella registra unas señales que eran extrañas y que eran como ráfagas, que duraban muy poquito tiempo, eran intermitentes, pero eran periódicas. O sea, significaba que se iba repitiendo cada cierto tiempo, en un tiempo bien definido, una señal. Claro, es como si uno estuviese como en la oscuridad y uno viese, por ejemplo, una linterna prenderse y apagarse. Todo el rato como a la misma velocidad, prenderse, apagarse, prenderse, apagarse. Ella detectaba eso, pero en ondas de radio. Y en general yo hubiese pensado, probablemente, bueno, o 2 cosas. O mi instrumento está súper mal y hay algo que está haciendo cortocircuito y por eso se prende y se apaga todo el rato. O tiene que ser algo real porque ¿qué otra cosa va a ser como tan precisa? Porque al final eso es lo que pasaba, era como muy preciso. Que una cosa que iba a decir que era interesante, que ella para poder ver esa señal, lo que hacía era imprimir los datos en una hoja de papel muy larga. Sí, de hecho esa hoja que dice José era de 120 metros. 120 metros. ¿Se imaginan? Es como casi para hacer un meme, así como una persona envuelta en papel, así como... Sí, oye, eso es más grande que un rollo de confort. Un rollo de papel higiénico es menos que eso. Aunque no sé cuánto miden esos rollos de papel jumbo que hay, unos que son como gigantescos. No sé. Pero los normales miden, no sé, 30 metros, 40, y estos eran 120. Como para tener una idea de lo largo que era el pergamino de papel con una señal dibujada. No es por nada, pero yo creo que José tiene la pandemia en la mente. Papel confort. Claro. Tal vez, pero también tenía ese problema de que se le acababa el papel para imprimir la señal. Bueno, ella estuvo analizando y como que no se atrevía mucho a acercarse a su supervisor y decirle como encontré algo interesante, pero eventualmente tiene que contárselo porque se repetía. Y por supuesto su supervisor le dijo, esta cuestión tiene que ser una interferencia o algo no está funcionando bien. Sí, creo que lo primero que le dijo, lo primero que pensó fue que ella había hecho algo mal en la instalación. Le he haber dicho de todo, prefiero no saber qué le dijo. Bueno, el punto es que buscaron, o mejor dicho, probablemente buscó, y no encontró ninguna otra explicación. Así que tenía que ser una señal. Y en noviembre de ese año, el telescopio vuelve a detectar señales de ese tipo, pero mucho más intensas. Y ahí es donde viene este nombre común cuando uno escucha la historia de Jocelyn Bell de la señal de los hombrecillos verdes. Cierto. No es por justificar como este tipo de nombres, pero yo creo que todos hacemos bromas con de este tipo de cosas. Cuando hay algo así como extraño, es como, sí, seguro que, qué sé yo. El hombrecillo verde. El hombrecillo verde. Son los verde. extraterrestres. Claro. Se están comunicando. Sí, pues se están comunicando con una linterna cósmica. Claro. Están mandando clave Morse por el espacio. Lo bueno es que ya en ese momento sí le empezaban a creer y ella se puso a estudiar estas señales y no solo eso, sino que encontró otras fuentes que emitían señales del mismo tipo. Y la pregunta era, ¿qué son? ¿Qué tipo de objeto astrofísico puede generar una señal pulsante de este tipo? La respuesta como fácil son estrellas pulsantes. Pero que en realidad tampoco podían ser. Claro, porque eran pulsos muy rápidos. Ocurrían en poquito tiempo. Y también el tiempo te da una idea del tamaño de las cosas o de la velocidad que tienen. No podía ser una estrella normal. Los objetos en el espacio
no giran a la velocidad que quieren, giran a la velocidad que la física les permite girar. Así que, sí, Sí. po. Es como los patinadores. Los patinadores también giran a la velocidad que la física les permite girar. Por eso abren y cierran los brazos. Y bueno, finalmente le pusieron el nombre a estos objetos de púlsares. Porque bueno, de estrellas pulsantes en inglés, pulsating stars, finalmente le pusieron púlsares, que era como pulsars, que es como la mezcla entre esas dos palabras. El anuncio de este descubrimiento se hace el 9 de febrero de 1968. Y igual había todavía escepticismo de que fuera un objeto nuevo en realidad. Sí, bueno, hay que decir que hasta ese tiempo ni siquiera se habían descubierto las estrellas de neutrones. Y finalmente los pulsos son estrellas de neutrones, pero una estrella de neutrones así sin mucha rotación o muy rara, como en este caso, tampoco se habían descubierto. No, la evolución estelar todavía estaba avanzando. Las teorías de los objetos compactos ya existían, pero todavía no había evidencia de su existencia real, de la existencia de esos objetos realmente. Bueno, al menos no lo sabían, porque estaban los púlsares, pero todavía no unían los puntos. Jocelyn escribió un artículo en la revista Nature sobre este descubrimiento y en realidad después de eso ella se casó y se casó con un diplomático y empezó a viajar por el mundo porque a su marido lo mandaban a distintos países a trabajar y entonces ella empezó a hacer ciencia, pero en los distintos países a donde el trabajo de su marido la llevaba. Y por eso, cuando uno la busca a ella en internet, ella ha estado en tantas instituciones distintas. Y eso hizo que se dedicara, en su vida se ha dedicado a muchas ramas de la astrofísica, como rayos gamma, rayos X, infrarrojo, submilimétrico, como que ha ido cambiando un poco, porque ha estado rodeada en el fondo de equipos diferentes en el tiempo. Muchas veces los científicos se mantienen en una línea súper establecida. Quizás fue como picoteando un poco más, o más de lo que solemos ver, porque hay gente que le gusta Sí, cambiar de área. Y está bien, sí. no es tan común. ¿Y por qué dijimos que esto se dio la vuelta? Bueno, porque en el año 1974 se decide entregar un premio Nobel de Física por los pulsares, Por su descubrimiento. por el descubrimiento de los pulsares. Sí. Pero en vez de entregárselo a Jocelyn Bell, se lo entregaron a Anthony Hewish y a Martin Ryle. Y Jocelyn Bell no fue premiada junto a ellos. De hecho, ni siquiera se la mencionaba en el comunicado. Muchas veces los premios Nobel se le entregan a una persona o a dos personas, digamos, a personas individuales. Pero muchas veces miembros de los equipos que fueron clave en el descubrimiento son mencionados en el anuncio, Claro. como para darles cierto reconocimiento. Y a ella ni siquiera se le mencionó, cuando en el fondo ella fue la que lo descubrió. Eso es algo que hoy en día vemos con malos ojos, pero ¿cómo habrá sido la cosa que ni siquiera ella en aquel momento lo vio como algo negativo? Claro. Ella en aquel entonces dijo: creo que degradaría los premios Nobel si se otorgaran a estudiantes de investigación, excepto en casos muy excepcionales, y no creo que este sea uno de ellos. Como que eso me da que pensar mucho Sí. sobre la dinámica de ese equipo, que yo creo que no era sana. A pesar de eso, a pesar de que ella dijo eso en aquel momento, yo creo que sus experiencias y el tiempo la hicieron darse cuenta de cómo las cosas habían sido realmente. Sí, aunque tomó harto tiempo, Sí. en realidad. O sea, Sí. lo bueno fue que ganó muchos otros premios. Efectivamente, A ha pesar de ganado no ganar un el Nobel. montón, ha ganado un montón de premios. Su trabajo ha sido muy reconocido posteriormente y hoy en día es una persona que está muy dedicada a la vocería del rol de la mujer en la ciencia. Y hace poco había creado una beca, ¿no? Sí, Con un porque, premio que le dieron. claro, en el año 2018 le dieron un premio que se llama Breakthrough en la categoría de física fundamental. El premio son $3 millones y ella decidió entregarlo para impulsar económicamente a mujeres, comunidades étnicas minoritarias y refugiados, y también crear un fondo de becas para graduados que fuera especialmente enfocado al compromiso de la igualdad y la diversidad. Ese es su bandera de batalla el día de hoy, cuando ella
da charlas de ciencia, Claro. también siempre hace comentarios de este tipo de cosas, porque ella siente que son cosas que no deben volver a suceder y Sí. que siguen sucediendo. Y no solo con mujeres, yo creo que la invisibilización de los estudiantes es común y no está bien, porque los estudiantes también tienen derechos sobre sus descubrimientos. Sí, eso es cierto. Claro. Ay, hay muchas cosas que aprender, pero tiene razón en esto. Al final, el legado de Jocelyn va mucho más allá de su descubrimiento, también va a todos estos problemas de la invisibilidad de mujeres, de grupos que no acceden a hacer ciencia, y también hablar de los trabajos que hacen otras personas, porque siempre se necesitan estudiantes de posgrado. O sea, para la gente de la ciencia, uno sabe que siempre se necesitan estudiantes de posgrado para hacer cualquier investigación. Así es. Y ha pasado por un montón de instituciones, pero por lo que tengo entendido, hoy sigue en la Universidad de Oxford como profesora visitante. Así que los estudiantes de la Universidad de Oxford tienen la oportunidad de conocerla a diario y conocer a una mujer súper inspiradora. Y alguien que la conocía justamente así, de ser estudiante allá, me decía justo ayer que ella alguna vez había dicho que ahora se arrepentía de cuando era joven, de incluso haberse como masculinizado en su comportamiento, como que para sentirse más integrada y más en ese entorno en el que ella estaba de investigación. Y eso es muy triste, uno debería poder ser como uno es. Sí, eso suena muy mal. Y eso va para todos los grupos que están subrepresentados en estos ambientes. Porque acá hablamos de mujeres, pero también podríamos pensar en cuántos investigadores trans, por ejemplo, hay. O incluso cuántos investigadores de color hay. Siempre están estas minorías que les cuesta más hacerse escuchar y hacerse respetar, y hay que seguir luchando para que estas cosas cambien. Los necesitamos a todos en la ciencia. Todos somos bienvenidos para que sea una ciencia diversa. Qué buen mensaje. Es tan bueno que no sé qué agregar. No sé si es bueno, pero creo que es cierto. Creo que es importante que hayan personas de todo tipo, porque si no nos repetimos mucho en nuestra comodidad de nuestra propia realidad, nos repetimos mucho. Nos cuesta mucho como salir como de los lineamientos que están establecidos, y la ciencia se trata de ser original. Hay que salirse de esos lineamientos. Y para eso la diversidad es súper potente. Secundo todas esas palabras. Sí, es muy importante. O sea, primero estar consciente del problema y también comenzar a alzar la voz para que todos estemos pendientes del problema y busquemos una forma de solucionarlo. Para que todos puedan ingresar a este campo, porque finalmente se trata de crear conocimiento, de producir conocimiento. Y eso siempre va a depender de los humanos, qué cosas deciden investigar, qué cosas quieren saber. Por lo mismo uno necesita que haya la mayor cantidad de gente posible para que sean siempre las ideas más diversas posibles. Así que sí, eso es muy importante. Intenso final de episodio. Sí, pero estaba pensando otra cosa, y es que... ¿Qué estaba pensando? Perdón, José, estaba pensando, no te estaba escuchando, no, mentira, sí estaba escuchando. Pero también estaba pensando en otra cosa. Y es que, bueno, no sé si ustedes se lo imaginarán, pero nosotros podemos saber un poco desde dónde nos escuchan. Y algo que me gusta mucho ver es el mapa de las descargas de nuestros episodios en el mapa del mundo. Porque me parece súper interesante poder llegar a personas muy, muy lejanas a nuestra ciudad. Nosotros con José vivimos en Santiago, en Chile, y cuando entro a la plataforma y veo que hay gente que nos escucha en Asia, por ejemplo, o en Oceanía, que sí, no son los lugares donde más nos escuchan, pero tenemos descargas, eso me alegra muchísimo. Y creo que es una herramienta que el Internet nos entrega, hacer que los ambientes puedan ser más diversos con más facilidad, porque la distancia ya no es una barrera, pero siempre hay personas a las que no les vamos a poder llegar, porque el Internet también es un privilegio. Lamentablemente, en el presente el Internet es un privilegio. Así que ojalá que algún día tengamos la oportunidad de verdad llegarle a todo el mundo. A todo el mundo, así como hackear la radio de todo el mundo. No, Sonando solo en todas partes, juego de ciencia.
Solo la gente que nos quiere escuchar. No, acá no estamos para obligar a los que no nos quieren escuchar. Los que no nos quieren escuchar están en su derecho, pero que los quieran escucharnos tengan la oportunidad de hacerlo. Ya. Elis, ¿tienes algo más que agregar? Nada más que agregar en el episodio de hoy. Intenso. Ya, sí, intenso. Bueno, pueden esperar para el futuro próximos episodios de Mujeres. Este no es el único, así que eventualmente vamos a hablar de más personas, tal vez algunas que conozcan, y también la idea, gente que no conozcan. Sí, así que si se les ocurre algún nombre de alguna científica que les gustaría que hagamos un episodio, nos lo mandan ahí por nuestras redes sociales o nuestro mail y nosotros podemos ver si logramos investigar sobre esa persona y hacer un episodio. Bueno, y con eso les digo que recuerden que nos pueden apoyar en Patreon, porque así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia y se pueden volver nuestros Patreons. Y antes de que se me olvide, tenemos que darle la bienvenida a 2 patrocinadoras nuevas en Patreon. Bueno, creo que en realidad 3, porque se unieron Carolina Montenegro y Mitsu Figueroa, pero creo que nunca le dimos la bienvenida a Pedro Burón, no estoy seguro realmente, pero por si acaso le damos la bienvenida a los 3, Carolina, Mitsu y Pedro. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon. Sí, muchas gracias a los 3 por ser nuestros nuevos Patreons y apoyarnos. Y también recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, como bien les decía, si quieren mandarnos sugerencias también, somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!